Buenas tardes, soy Macario Lozano, este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Hola Macario, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, vamos a tratar este tema que se está dando en las escuelas y que no se puede erradicar, sigue creciendo el famoso bullying, que se trata del acoso a los niños, para veces por algunos niños mayores, por dos o tres más contra de uno solo. Así es, queremos preguntar básicamente, a especialistas, algunos actores políticos sobre este problema, qué se está haciendo también y cuáles son las soluciones para resolverlo, porque escuchamos de él, ha habido muchas campañas, pero lamentablemente persiste. Vamos a ver qué nos dijeron. El tema del bullying es un problema en el que me parece que todos tenemos cierto grado de responsabilidad y todos tenemos que participar de manera activa en este tema. Maestros, padres de familia, autoridades, instituciones que deben de involucrarse también en el tema. Las consecuencias pues pueden ser lamentables, lo hemos visto y lo hemos escuchado. Entonces lo que el gobierno del estado está realizando para contrarrestar este problema, muy acertado. Está bajando algunos videos para algunas instituciones educativas, para algún nivel educativo, para hacer conciencia y sensibilizar sobre el tema del bullying. Está dispuesto un esquema ahí para atención a todos los niños que son víctimas de esto, pero también algo muy importante, también quienes son victimarios, por así decirlo, quienes aplican el bullying, también requieren de atención, y también es importante que se voltee a ver a esos niños que practican el bullying, porque seguramente es consecuencia de algo que están viendo, que están viviendo en el hogar. Entonces me parece que se tiene que cuidar tanto a la víctima como al victimario para poder atender el problema de manera integral. Estamos viviendo una crisis de valores éticos y morales, donde antiguamente esos valores jugaban un papel de lograr que la sociedad no se manifestara de forma tan violenta, pero al irlos perdiendo, pues es claro que hoy la violencia es el pan nuestro de cada día. Nosotros en este congreso local propusimos una iniciativa de ley para que los que busquen casarse y busquen formar un nuevo matrimonio tengan la obligación de ir a un curso de educación para padres. Aquí lo único que basta es tener las ganas y la voluntad de casarse sin tener la más mínima preparación, que debiéramos de reconstruir el tejido social desde la familia misma, y los padres debían estar obligados a tomar cursos y saber cuáles son los elementos que propician la paz y la armonía dentro de las familias. Hemos pedido que en todos los niveles escolares existiera una materia que fuera la de prevención a la violencia, prevención al bullying, es decir, que los niños en las escuelas tengan los elementos necesarios como para prevenir todas estas actitudes y violencias que se cometen a diario. Hoy requerimos es una nueva cultura, una cultura donde desde la casa misma, desde la iglesia, desde la escuela, estemos fomentando valores que permitan una convivencia sana y armónica entre los individuos, entre los niños, entre los jóvenes. Se asume que es una forma particular de acoso que se presenta de manera muy puntual en la escuela y se da entre estudiantes. Esa es la característica central de lo que se empieza a denominar como bullying. Por otro lado, se pueden manifestar con diversas formas. Puede ser de manera física, esta agresión o actos negativos, puede ser de manera verbal, puede ser de manera relacional, de índole social, que implica aislamiento, puede ser a través de medios cibernéticos, puede ser también de manera sexual, o como sucede ya cuando se presenta con mayor intensidad, una combinación de cualquiera de ellos. Con lo que hemos estado estudiando, podría ser que tengamos que identificar otras formas de agresión más distintivas de nuestro ambiente que el propio bullying, porque pueden tener la misma intensidad y los mismos efectos que lo que se ha venido encontrando en relación con el estudio del bullying. Por eso habría que cuidar mucho la nominación de bullying y la forma en que estamos buscando lo que está sucediendo entre los estudiantes, porque no estamos hablando propiamente de las agresiones que suceden entre estudiantes de bullying.
aun cuando si existe es en una frecuencia muy, muy baja. Yo no me imagino una escuela en donde haya un porcentaje del 20% de jóvenes que estén en una condición de bullying, porque implica formas de convivencia, formas de relación totalmente deterioradas, formas en las cuales la afectación que se tiene en todos los actores van más allá de una condición de desarrollo humano normal, y entonces prácticamente estaríamos con porcentajes muy elevados, si eso fuera cierto, en un estado de alerta en las escuelas. ¿Para quién es el agresor? Lo lleva a esta condición de no respetar los límites respecto a la convivencia y a la relación con los otros, potencialmente a ubicarse no en una conducta asocial, es decir, no apegada a ciertas reglas, sino incluso a conductas antisociales que se constituyen en víctimas, tienen potencialmente, y es en donde llama más la atención, porque mediáticamente es en donde hemos encontrado mucho de lo que se empieza a ubicar, incluso así lo voy a mencionar, como un proceso de criminalización a los niños y a los jóvenes, por ese acto negativo. Es decir, se atribuye la culpa, que no existe culpa como tal, a los jóvenes cuando hay otras condiciones, y a los niños, que son de índole social, familiar e incluso educativa, que van más allá de algún problema de personalidad de los actores. Miren, entre todas las reflexiones que escuchamos, a mí me pareció muy interesante la del diputado Bautista, porque él señala que también habría que a preparar a los padres, antes de ser padre incluso, antes de casarse, a que tienen que aprender cómo debe ser un padre, cómo educar a sus hijos, porque eso tiene que ver mucho, yo creo, con la educación de los hijos en las escuelas. Un niño golpeador seguramente tiene problemas en su casa. Sí, definitivamente nadie enseña a los papás a hacerlo, y evidentemente que muchos chicos están reproduciendo la violencia, la agresión que están viviendo al interior de sus hogares. Eso es muy preocupante. Seguramente traen por ahí algún problema de violencia, de disolución, de desatención tal vez. Entonces sí es necesario atenderlo, por muy simple que parezca el asunto. Sí, porque esto puede ser muy grave en los dos planos, tanto el niño que es hostigado en las escuelas, como también el que hostiga, porque imagínense qué clase de ciudadano está formando en la escuela, un niño que de chico abusa de su fuerza o abusa del número de amigos que tenga, de pandillita, para hostigar y para reprimir, para agredir, pues, y para hacerle la vida imposible a los demás. Me parece que esta es una situación muy delicada, porque se está generando desde la escuela, precisamente, donde se debe de crear el nuevo ciudadano. Sí, es necesario aquí que pongan atención. Muchas veces se considera bullying y de inmediato se vincula con algo escolar, con las escuelas, se responsabiliza incluso a los maestros, a las instituciones, cuando la principal responsabilidad viene de los hogares, de la formación que tienen esos pequeños, de pues los problemas que traen y que están buscando desahogar seguramente con ese tipo de agresiones que cometen. Y bueno, ahí los padres no se pueden desvincular, finalmente tienen una responsabilidad importante. Sería interesante, por ejemplo, conocer si los padres saben lo que están haciendo sus hijos en la escuela, y si lo saben, cómo reaccionan, cuál es su posición. A lo mejor les parece bien que su hijo sea él quien agreda y no el agredido, porque de todo modo, en cualquier caso es grave, pues, tanto al que agreden como al que también agrede, porque imagínense cómo será ese joven de grande. ¿Cómo va a ser si de chico está acostumbrado a hostigar y a maltratar a los demás? Pues va a ser una persona, seguramente no va a ser muy normal. Sí, no, la verdad es que aquí hay muchísimos riesgos de qué es lo que puede suceder, sobre todo porque, bueno, se ha detectado que el bullying pues es agresivo, por supuesto que genera muchísimos problemas. Puede ser agresión física, puede ser agresión emocional, puede ser incluso por internet, donde pues prácticamente el chico no tiene escapatoria, o la niña. Y aquí, bueno, evidentemente que tiene que haber una supervisión de los papás, tiene que haber una mayor atención para detectar si hay este tipo de problemas, porque pues el bullying también es silencioso. Si los muchachos no lo denuncian, evidentemente lo van a sufrir en silencio. Incluso hay información de que los propios niños que abusan y agreden a los otros, también los tienen amenazados, los amenazan con que no digan, que no les platiquen ni a sus padres, ni a sus maestros, ni a nadie. Incluso niegan muchas veces que fueron objeto de una agresión, aunque estén golpeados. Los padres les preguntan qué les pasaron, dicen que se cayeron. La verdad que porque los tienen amenazados los otros, que no deben de decir, ¿no? Porque pues la verdad que también esa conducta en el reglamento de la escuela se castiga, pueden hasta expulsar a un niño que se golpee, está previsto eso. Por eso precisamente los amenazan, los intimidan de tal manera que los otros ocultan, callan su situación que están viviendo.
Sí, la verdad es que también esto es muy preocupante porque finalmente como sociedad también cada vez estamos más agresivos. Cada vez los delitos se cometen con mayor violencia, hay muchísimo estrés, de repente vemos que por cualquier cosa hay reacciones ya muy agresivas por parte de los ciudadanos y bueno, ahí está reflejado también en los pequeños, en las escuelas. Y finalmente, como hemos mencionado, pues esto deriva de problemas seguramente al interior de su núcleo familiar que tienen que detectarse, que tienen que atenderse y pues ahí sí las escuelas por supuesto que son coadyuvantes, pero los papás tienen una enorme responsabilidad. Sí, porque son, en primer lugar, porque son sus hijos. Sí. En segundo lugar, porque son menores de edad. Y en tercer lugar, pues porque tienen que interesarles también que crear hijos sanos, hijos saludables, no solamente físicamente, sino también mentalmente, que sean útiles a la sociedad, que debe interesarles eso, que sean personas productivas, personas sanas, personas que puedan convivir, personas que no conflictivas, no violentas, porque después de todo, pues también ellos son los que la llevan. Un niño violento se crea violento y termina en la violencia. Sí, y además son los encargados de la formación de los niños, entonces aquí es necesario que también ellos se pongan las pilas, que pongan atención a lo que está ocurriendo, que no vean el bullying como una noticia y los números como cifras más, que además lamentablemente pues sigue aumentando a pesar de que no siempre se denuncie, que eso también es grave. Hay muchos casos que no se están dando a conocer y que están ocurriendo. Por eso tienen que poner atención a los pequeños, saber qué es lo que está sucediendo, conocer los síntomas para en su caso pues tomar cartas en el asunto. Ahí uno de los especialistas nos decía que no todo es bullying, que bullying es una acepción que tiene definición muy precisa que se tiene que ver con el acoso escolar, pero en la escuela él mismo reconoce que hay otros actos violentos. Pues yo creo que todos, sean bullying o no sean bullying, todas esas actividades, esos actos, acciones violentas de los alumnos unos contra de otros, sobre todo de los que son más fuertes contra los más débiles, pues eso tiene que resolverse, es lo mismo, se llame como se llame. Sí, la verdad es que todo lo que pueda dañar finalmente tiene que atenderse, no se puede permitir que se afecte a los pequeños, porque esto les puede durar para siempre, puede ser un daño psicológico importante para toda su vida. Entonces es importante que se atienda, es importante que los papás estén muy atentos a cuáles son las reacciones, cambios que puedan ocurrir en sus hijos. Y hay tantos problemas sociales y grandes familiares que muchas veces no se le presta atención a esto, pero también estos son muy graves, tienen que darle su verdadera dimensión y atenderlo con la urgencia que necesita. Así es. Y bueno, pues nosotros queremos tratar el tema porque lamentablemente, aunque parece que está de moda, no ha disminuido el número, al contrario, parece que sigue aumentando, se sigue presentando, sobre todo en educación media, bueno, que sería en este caso preparatoria, pero también secundaria. La adolescencia es donde hay que tener muchísimo cuidado. Sí, no debemos acostumbrarnos a que esto ocurra como si no existiera, ¿no? Así es. Vamos a un corte y regresamos con otros temas.